directora de la Asociación Nacional de Periodistas, y la hemos invitado porque ella ayer su gremio, del que todos somos parte, todos los periodistas, publicó una alerta por una ley que no conocemos el texto completo, sino solo el resumen, una ley que dice que se penalizará la difusión de investigaciones reservadas. Entonces ahí saltamos los periodistas. Luego ayer, aquí en RPP, el premier Ernesto Álvarez aclaró que esa ley no está dirigida a la prensa que difunde noticias, sino a los funcionarios públicos, es decir, policías, fiscales o jueces que den el soplo a los delincuentes, que es un problema terrible que le baja la llanta al combate a la inseguridad, y que ese era el destino, ese era el sentido de la ley. Zuliana, igual debemos mantener la alerta para que esa ley, siendo el sentido que le ha puesto Ernesto Álvarez y que repite el presidente José Gería en una entrevista hoy en El Comercio, hay que estar alertas de todas maneras para que no se vaya a distorsionar. Buen día, Fernando. César, sí, sin duda, la alerta sigue sobre la mesa, sobre todo porque hoy conocimos una entrevista y declaraciones directas del presidente de la República, el señor Gerí, que su primera expresión fue: esta ley se está distorsionando el sentido, yo soy respetuoso de la libertad de prensa, pero a renglón seguido dice literalmente esto, ¿no? Cuando le preguntan si se está tratando de criminalizar nuestro oficio, él dice: no, de ninguna manera. Estamos hablando de la función pública, de los funcionarios, y luego dice: ¿qué sucede si nosotros queremos mañana allanar un búnker con 80 personas y se revela en la prensa un día antes esta operación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros, primero, a mantener la alerta, porque esta no es la primera vez que se piden facultades para, desde el pedido de facultades legislativas, intentar transgredir las garantías que necesita la prensa, ni es la primera vez que un actor político intenta, siempre digo, porque los periodistas al final siguen haciendo su trabajo, pero intentan amordazar a la prensa diciendo: vamos a penalizar la revelación de dichos de colaboradores eficaces, o ya han habido incluso proyectos de ley en esta línea de si se revela el contenido de investigaciones fiscales, esto será penalizado. Entonces, ahí está el problema de la interpretación de lo que se está planteando, ¿no? O sea, creo que es muy gráfico. Entre la primera respuesta y la segunda respuesta aparece la prensa sobre la mesa, ¿no? Entonces ahí habría que preguntarse: ¿y qué van a hacer? ¿Se va a criminalizar o se va a penalizar solo al sujeto que revela o también al que difunde? ¿No? Y esas son las aclaraciones que son riesgosas para el ejercicio de la libertad de prensa, y por eso es que para nosotros es un deber encender las alarmas, porque, subrayo, no es la primera vez que mediante un pedido de facultades se intenta amordazar a la prensa. Pasó en su momento en el gobierno de Castillo con el señor Aníbal Torres y un pedido de garantías en esta dirección. Pasó con la señora Dina Boluarte. Recordemos que el Ejecutivo en ese momento hizo un pedido de facultades en el contexto de las movilizaciones, y un punto era penalizar la incitación a la alteración del orden público, y la exposición de motivos también hablaba hasta de periodistas que anunciaran las movilizaciones. Y ahora tenemos esto. Y en los dos primeros casos fue vital las alertas que se dieron desde instituciones de prensa y desde el periodismo en general, porque se logró, por lo menos en este último caso, una aclaración, ¿no? Ese proyecto luego dijo: esto no aplicará a periodistas y medios de comunicación. Y aquí nuestro pedido es claro, ¿no? Frente a este pedido de facultades, que hoy la pelota ya está en la cancha del Congreso, es o suprimir este extremo o aclarar que esto no aplicará para el ejercicio periodístico, para los periodistas, para los medios de comunicación, porque no podemos quedarnos pasivos frente a la posibilidad de resignar garantías para el ejercicio periodístico. Claro, ahora,
¿Existe el riesgo de que se obligue a los periodistas a revelar quién les dijo, quién les pasó ese documento? O sea, ¿podríamos llegar a ese nivel donde el secreto profesional también ya se pierda? A ver, el riesgo de que se quiera exigir siempre está sobre la mesa, pero creo que entre periodistas siempre decimos que una de las cosas que en Perú quizás sea una de las mayores garantías que tenemos es la garantía constitucional del secreto profesional. En este país hay fallos del Tribunal Constitucional que incluso amplifica la interpretación de los alcances de la reserva de las fuentes, ¿no? En este país hay y se intenta, por eso digo, han habido comisiones investigadoras del Congreso que en su momento citan a periodistas para decir quién te dio esta información. Hay periodistas en regiones, nosotros denunciamos varios casos de fiscalías provinciales que les envían comunicaciones diciendo tiene la obligación de revelar y los periodistas siempre responden, a ver, yo tengo derecho, porque es un derecho reconocido constitucionalmente a guardar la reserva de la fuente. El día que nosotros perdamos el derecho de la reserva de la fuente, el periodismo estará herido de muerte, ¿no? Porque ¿quién te da información si Juliana, sabe que peligra? vamos a seguir conversando sobre los riesgos del oficio periodístico frente a algunas leyes que nacen de buena intención, pero pueden distorsionar de tal forma que nos afecten. Luego de una pausa, volvemos con Juliana Lainez de la Asociación Nacional de Periodistas. Nos acompaña a esta hora Juliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, con quien estamos conversando acerca de este proyecto del Ejecutivo que busca criminalizar a periodistas y fuentes por informar sobre casos de relevancia pública, ¿no? Aunque desde el Ejecutivo han indicado que no necesariamente es así, que en realidad lo que buscarían sería sancionar a malos policías, funcionarios del sistema judicial que filtran información de operativos, intervenciones que va a realizar justamente en la lucha contra la criminalidad. Dicho sea de paso, y administrativamente hay sanciones para quienes justamente filtran este tipo de informaciones de investigaciones reservadas. Pero Juliana, yo quería consultarte, ¿crees que, a ver, estamos ya prácticamente en un periodo electoral? Normalmente salen justamente investigaciones periodísticas sobre casos de candidatos, se escarba un poquito sobre su pasado o qué antecedentes tienes. ¿Crees que es casualidad que este proyecto de ley justamente aparezca en plena época electoral o a poco de comenzar la carrera electoral como tal? A ver, César, lo que creo es que este ha sido sostenidamente y sigue siendo parte de un ataque sistemático a la prensa, porque ya hemos tenido un proyecto de ley de esta naturaleza, que además tenía dictamen en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en algún momento. O sea, este Congreso ya ha intentado penalizar los dichos la revelación de los dichos de colaboradores eficaces. Este Congreso ya ha intentado imponer franjas bajo fines loables, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo en la lucha contra la violencia contra la mujer? Se ha intentado imponer franjas educativas a los medios de comunicación. La ley Mordaza, ¿no? Que era algo que en la previa conversábamos con Fernando. Para nosotros, si en este momento, además de este pedido de facultades del Ejecutivo, que es grave porque el ejemplo de las declaraciones de Gerí demuestra las múltiples interpretaciones que se le puede dar a un pedido de facultades legislativas en este contexto. Pero este Congreso, quizás la mayor amenaza que tenga contra la prensa en este momento sea la ley Mordaza. En este Congreso se ha aprobado en comisión permanente, porque no se tuvieron nunca el número de votos en el Pleno, se ha aprobado con 36 votos de congresistas en comisión permanente una ley que eleva las penas por difamación a periodistas a 5 años y que cambia algo que en el Perú, por lo menos normativamente, creo que es ejemplar, que es la ley de rectificación, que te da 7 días para que te rectifiques, que te dice que la rectificación
es proporcional, y eso es a lo que juega el Congreso, ¿no? Lamentablemente se quiere arrinconar el periodismo. Recordemos el proyecto de ley en su momento de la congresista María Agüero, para también, bajo el paraguas de una intención que en la letra puede sonar loable, como es transparentar el financiamiento de los medios, sus actividades, pero ¿qué se quería, no? En ese espíritu de transparentar. En realidad que prácticamente los medios de comunicación tengan que informar sobre sus actividades y qué tenemos ahora que decir sobre qué temas estamos investigando, ¿no? Cuando estas investigaciones muchas veces involucran a actores políticos del Ejecutivo, el Legislativo. El problema es que este proyecto sí se da en la previa de un contexto, de un proceso electoral, pero no es solo o no tiene solo una finalidad electoral. Yo diría que quizás sea una más de todos esos proyectos que en los últimos años han intentado amordazar a la prensa, que no han prosperado muchas veces, Fernando, por eso, ¿no? Porque se han dado alertas a tiempo y se ha dicho... alertarlos. Exacto. Las alertas que hace la Asociación Nacional de Periodistas son muy importantes por eso. Yo sí debo reconocer que en este caso este proyecto nace con buena intención porque conversé con el equipo que lo ha hecho del Mininter hace un par de semanas, que hice una crónica sobre la lucha contra la criminalidad y me explicaron el proyecto y nace con muy buena intención, pero hay que estar muy alertas a que en el camino no se vaya a distorsionar con los efectos que ha advertido Zuliana y que de pronto el Ejecutivo no lo distorsiona, pero una vez que la ley tenga que ser validada por el Congreso, a veces el Congreso le mete cambios, entonces ese es otro momento de posible distorsión. Quería más bien terminar, Zuliana, preguntándote por problemas que ya no nos vienen de nuestro enfrentamiento al poder y nuestra vigilancia de los actores políticos, algunos más mañosos que otros, sino los problemas que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? El enemigo de las fake news, el enemigo de la falta del rigor, ¿cómo se va a presentar en una campaña electoral? ¿Qué cuidados debemos poner los periodistas y gremios como el que representas para que esto no llegue al extremo donde los rumores pesen más que el rigor de las investigaciones? Sí, nosotros como periodistas siempre decimos que los dos peores momentos, pero yo me atrevo a poner el subrayado de también las dos mejores oportunidades para hacer buen periodismo, son los contextos de movilizaciones, porque los riesgos se elevan tremendamente y lo hemos visto, y las campañas electorales, ¿no? Y hay mucha preocupación en la campaña electoral que viene. Yo estudié periodismo hace 20 años y a nosotros nos decían ver para creer, ¿no? Entonces tú decías, si lo veo, lo creo. Hoy con el tema de la inteligencia artificial en medio de la campaña electoral, ¿no? ¿Qué crees, no? O sea, empiezas a dudar hasta de lo que es cierto. Hace unos días con algunos colegas decíamos, ¿qué pasaría hoy si transmitieran en señal nacional los Vladivideos, ¿no? La gente, ¿qué diría? ¿Esto fue generado por inteligencia artificial? O cuando se dio lo de los CNM audios, nadie dudó de la autenticidad de las voces. Es más, ahí eso fue un parteaguas en el tema del sistema de justicia. Hoy vemos que hay altos funcionarios de los que en su momento se han revelado audios y lo que te dicen es, no, un imitador. O hemos escuchado al propio abogado, el señor Castillo, diciendo que eso era inteligencia artificial. Lo que vimos en diciembre es terrible. Sí. Que ahora se quiera dudar absolutamente de todo y el reto de los periodistas va a estar sobre la mesa. Los periodistas tendríamos que ser una fuente creíble, que con rigor... La ciudadanía votará lo que quiera, César, Fernando, pero nuestro deber es esto que César decía y que tú acotabas: investigar, hacer pública investigaciones, antecedentes de los candidatos en este proceso múltiple electoral que tenemos ahora que se incorpora Senado y demás. Claro. Así es, así es. Y lo estamos haciendo además en RPP con el poder de tus manos, un equipo importante también de nuestros colegas. Muchas gracias, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, y seguiremos alerta de cualquier intento de querer callar el derecho de acceso a la información, artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Perú. 10:01 de la mañana, Fernando, llegamos a la parte final de la presente edición. Como siempre ha sido un placer acompañarte y viene el gran resumen de la hora. Que tenga un buen